Testimonio de matrimonio restaurado. Milagro de restauración en lo profundo del corazón de Texas. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Descubrí ministerios de restauración cuando estaba buscando respuestas. Me encontré con el sitio web. Sirvió para confirmarme lo que el Espíritu Santo me estaba llamando a hacer. No te divorcies. Deja que se vaya y cree en tu matrimonio. El libro de Erin llenó los espacios en blanco. Gracias. Dios me cambió a mí antes de cambiar mi situación. Primero, aprendí a ser humilde y mantener la boca cerrada. Aprendí a apoyarme en el Señor y solamente en el Señor. Tuve que aprender a someterme a mi esposo aunque era contra lo que mi carne me decía que hiciera. Tomé cada onza de fe para apoyarme en el Señor y someterme a mi esposo, especialmente cuando parecía perjudicial dentro de mi circunstancia. Manteniendo la boca cerrada, corrí hacia el Señor. También aprendí sobre el poder del ayuno. Los recursos del ministerio que tengo incluyen el libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, el libro Mujer Sabia y los videos Estar Animada. Recomiendo encarecidamente cada uno de estos recursos. Ya he pasado libro a mi cuñada que está pasando por grandes dificultades matrimoniales. He recomendado el sitio web numerosas veces. Una noche, mientras estaba sentada en mi balcón, revisé los acontecimientos ocurridos en mi vida durante el año pasado. Parecía que todo se derrumbaba en espiral hacia abajo. Mi matrimonio parecía inexistente. Aunque mi esposo y yo todavía vivíamos juntos, teníamos mundos aparte. Sentí que mi amor por él se había ido desde hacía meses y viceversa. Había pasado mucho tiempo sin que fuéramos íntimos. Me reí pensando que éramos como compañeros de habitación que compartíamos una cama. ¿Quién sabía dónde estaba y qué estaba haciendo él? ¿Acaso me importaba? Conté durante los últimos 12 meses la cantidad de deuda que teníamos, el poco dinero que teníamos y que el dinero que teníamos yo me la pasaba jugando en el club, bebiendo y saliendo con mis amigas. Mis padres hacían a menudo nuestro trabajo de criar a nuestro hijo mientras que él permanecía con ellos 3 a 5 días a la semana. Por dentro había un enorme vacío y una pesada carga que me atormentaba día y noche. Recordé cómo solía amar al Señor con todo mi corazón y aquí me sentía como si fuera un amigo perdido hace mucho tiempo. Entonces comencé a preguntarme qué pasaría si Cristo volviera mañana. Sabía que sin duda me quedaría atrás. Al instante empecé a pensar en orar de nuevo, pero ¿me escucharía Él? Luego, sin vacilar, me puse de rodillas y redediqué mi vida al Señor pidiéndole que me cambiara. Mientras oraba, tomé la decisión de permanecer en nuestro matrimonio y trabajar por él. Le pedí al Señor que me diera sentimientos por mi esposo de nuevo, o aún sin saber cómo funcionaría. También oré para que Él cambiara a mi esposo y lo trajera de regreso al Señor. En las siguientes semanas mi hambre por el Señor creció insaciablemente. Empecé a leer la Biblia a fondo por primera vez. Asistí a la iglesia con regularidad y a entregar el diezmo como la Biblia instruye. En menos de un mes, mis sentimientos por mi esposo habían vuelto y me encantó. Estaba enamorada de mi esposo de nuevo. Era milagroso, ya que no me había sentido así desde que salíamos. Yo estaba esperando y orando para que el Señor hiciera lo mismo con mi esposo. Creí por la salvación de mi esposo. Un día, mientras estaba leyendo la palabra y orando por la salvación de mi esposo y nuestro matrimonio, el Señor me mostró un capítulo de Oseas. En pocas palabras, el Señor le dice a Oseas que se case con una mujer promiscua llamada Gomer. Gomer entonces deja a su esposo para continuar su vida promiscua con una cadena de hombres, con la promesa de que la hierba más verde en el otro lado. Ella va a través de las trincheras, eventualmente siendo vendida como una esclava. Oseas, aunque extremadamente desconsolado, es entonces ordenado por el Señor para ir y tomarla de regreso como su esposa, a pesar de sus defectos desenfrenados. Después de leer el relato, recordé haber pensado que era interesante y asombroso que el Señor
pidiera a Oseas que se casara y tomara de vuelta a esta mujer que tenía mala reputación y era infiel. También pasó por mi mente y supuse que el Señor me haría hacer lo mismo con mi esposo, si estuviera en la misma situación. Sin embargo, yo no estaba en ella. Al menos eso es lo que pensaba en ese momento. Yo estaba tristemente equivocada. Creí que desde que había vuelto mi vida a Jesús, la bola se iba a revertir y comenzar a rodar por la colina de nuevo. Estaba muy equivocada. Unos meses más tarde, no solo nuestro matrimonio dio un giro para peor, sino que finalmente me enteré de que mi esposo había estado en adulterio desde hacía un tiempo. Pensé que una vez que lo confrontara, él pediría perdón y se arreglarían las cosas. Incorrecto. Él se fue y yo era quien estaba mendigando y rogándole que no me dejara. Estaba aturdida, conmocionada, vacía, sola, aplastada y mi corazón y mi autoestima estaban destrozados. Pensé, ¿y ahora qué? Pensé que la Biblia enseñaba que tenía el derecho de divorciarse de él y algunos amigos bien intencionados me recordaron eso. Sin embargo, en el fondo de mi corazón quería mi matrimonio de nuevo, pero también me pareció imposible. Mi esposo estaba convencido de que nos casamos demasiado joven y solo nos casamos porque quedé embarazada mientras salíamos. Hasta el día de hoy, aunque el sexo antes del matrimonio es incorrecto y no bíblico, sé que me casé con él porque era mi único amor y mi alma gemela. También sabía que nunca se casaría con una mujer simplemente por un hijo. En general, sabía que era una mentira directamente de las puertas del infierno. Al día siguiente, cuando me enteré de la otra mujer, llamé a una amiga cristiana apasionada. Ella compartió conmigo que el Señor le había dicho que no debía divorciarme de mi esposo, sino dejarlo ir y esperar en el Señor. A pesar de que quería creerle, estaba llena de dudas, miedo y una fuerte oposición en el plano espiritual y en el físico. Tuve tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo funcionará esto? A pesar de la tortura, el dolor emocional y la ansiedad, me comprometí a seguir confiando y buscando al Señor con todo mi corazón. Puse mi rostro como pedernal y busqué la voluntad del Señor. Después de todo, Él no restableció mi amor por mi esposo sin razón, ¿verdad? En las semanas y meses siguientes, el Señor continuó confirmando su voluntad de que creyera en mi matrimonio. No iba a ser algo fácil y que tomaría mucho cambio de mi parte. Tuve que aprender sobre el amor incondicional como Oseas. Tuve que desterrar cualquier autojusticia y orgullo de mi parte. Tuve que arrepentirme de mis propios errores, incluidos los pecados prematrimoniales. Lograr esta hazaña requiere verdaderamente la esencia última de Jesús: amor, sacrificio, obediencia y total humildad. ¡Wow! Fue como el show de Extreme Makeover en el sentido espiritual, donde se necesita mucho dolor para que saliera una nueva persona. Dios estaba realizando un cambio de imagen extremo dentro de mí. Mientras tanto, mi esposo estaba en un país de fantasía, libre de las limitaciones de una esposa y un niño que lo esperaba en casa, luchando por su atención. Él llamaba de vez en cuando para controlarnos. A menudo pidió favores económicos. Yo estaba trabajando y apoyando a nuestro hijo y a mí misma, mientras él estaba desempleado y viviendo la vida. Nos visitaba cuando la otra mujer estaba en el trabajo. A pesar de que se salía de su camino para darme esperanzas, de vez en cuando notaba que había una chispa en sus ojos, como cuando estábamos saliendo de novios por primera vez. El diablo atacó espontáneamente y de repente, cuando menos lo esperaba, después de haber encontrado mi calma en Dios durante esta gran tormenta. Una vez encontré un agujero hecho de una quemadura en su ropa interior mientras lavaba la ropa. Me di cuenta de que era de una vela. El diablo permitió que mis emociones hicieran el resto. En otra ocasión, mientras buscaba documentos fiscales, un poema de amor cayó en mi regazo. Fue de la otra mujer para mi esposo. Una vez más, sentí que mi respiración se me cortaba y al instante sentí náuseas. Podría seguir, pero mi testimonio es sobre la victoria y no sobre la vergüenza. Finalmente, una mujer se me acercó a la iglesia profetizando. Luego, mi progreso vino. Mi esposo se mudó a casa por primera vez.
Digo la primera vez porque en los próximos 6 meses fue el más poderoso remolcador espiritual de la guerra todavía. Estaba confundido y literalmente regresaba a casa y se mudaba con la otra mujer dentro y fuera, dentro y fuera. Esto pasó por lo menos una docena de veces. Tengo que admitir, fue la parte más dolorosa de la lucha, aún más dolorosa que el principio cuando descubrí el adulterio por primera vez. Me enfrenté al rechazo como un récord dañado. Sonaba una y otra vez. Cada vez sentía como un doloroso golpe en el estómago y una puñalada en mi corazón. Sin embargo, continué creyendo en todo lo que el Señor me había enseñado a través del ayuno, la oración ferviente y la lectura, recitación de la palabra. Probablemente derramé más lágrimas y comí menos comida en este momento de mi vida que nunca. A menudo comparo esta última parte de mi prueba como el examen final. Mientras mi esposo estaba siendo tirado hacia adelante y hacia atrás por el bien y el mal, era como si el Señor permitiera que este tiempo crítico probara y estirara mi resistencia, mi fe y mi perseverancia. Me sentí mucho como Job, ya que él sufrió su último conjunto de traumas, o como los 3 chicos en el horno mientras que el fuego fue encendido 7 veces más caliente que antes. Alabado sea Dios, mientras todo esto era extremadamente doloroso, salí refinada, pura y consagrada. La tormenta entera duró más de 1 año y medio. Tenga en cuenta que su prueba, en realidad, es toda una vida. Al principio, los consejeros cristianos me aconsejaron que me divorciara de él. Tuve un puñado de amigos de apoyo y compañeros de oración. Al final, tuve 1 o 2 compañeros de oración fieles e inquebrantables, pero en su maravillosa misericordia tuve a Jesús antes, durante y después de toda la prueba. Solo Dios fue capaz de restaurar una situación imposible. Él llamó algo que estaba muerto de nuevo a la vida. Han pasado casi 2 años desde que mi esposo regresó a casa permanentemente. Definitivamente tomó al menos 1 año completo para sanar y superar el daño hecho, pero vale la pena un nuevo matrimonio en Cristo y una maldición de divorcio rota. Ninguno de los dos podría estar más feliz en nuestro matrimonio. Mi esposo me dice diariamente que me ama y dice que me extraña cuando está en el trabajo. Alabo a Dios por todo lo que me enseñó durante mi prueba y ahora lo que parecía una maldición era verdaderamente una obra maestra de una bendición del Señor. Él hace todas las cosas nuevas. Kerry, restaurada en Texas. Publica tu alabanza y anima a otras mujeres. Te dejamos el enlace al formulario en la caja de descripción. Hay mujeres que lo perdieron todo, pero no su fe. Ellas vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Incluso cuando amar les costó todo. Eligieron creer que nada es imposible para Dios. No pelearon con sus fuerzas, sino con su confianza puesta en Él. Amaron cuando no había amor. Esperaron cuando no quedaba esperanza. Y fueron testigos del milagro más poderoso, un matrimonio restaurado. Restore Ministries International existe para demostrar que sí, Dios aún restaura. Este libro es la prueba viva de que lo imposible es solo el comienzo. Descubre los testimonios, cree otra vez y restaura. Consigue una copia para todas tus conocidas que estén lidiando con problemas en su matrimonio para que sepan en quién confiar. Consigue tus copias en nuestra librería alentadora. Te dejamos el enlace abajo en la caja de descripción.